Estás escuchando tu podcast más terrorífico, Miedoscop. El miedo no tiene horario. Saludos a todos y bienvenidos a una edición más de el podcast de Miedoscop. Gracias por seguir aquí en sintonía. Y el día de hoy ya estamos repasando leyendas antiguas de México. Y pues no quería dejar atrás una de las leyendas que más se habla aquí en México. Y algo pues ahora sí que súper prehispánico, ¿no? A la gente que nos escucha desde otros países, pues México tiene una riqueza enorme en cuanto a leyendas, historias y todo esto, ¿no? Yo sé que en muchos países hay, pero pues vaya, me tocó la fortuna de ser mexicano y pues aquí estoy platicándoles sobre lo que nuestro país puede brindarles a ustedes en cuanto a leyendas e historias, ¿no? Me encontré con un texto que me gustó muchísimo y quiero empezar el podcast de hoy con ese texto. Y este texto lo encontré como en la página de Matador Network y es de un tal Xiu. Si está escuchando este podcast, pues créditos para él, XIU. Y habla acerca de cómo son los nahuales y cómo reconocerlos. Entonces vamos a empezar con este texto para ponerlos en contexto de lo que vamos a hablar esta noche o este día, no sé cuándo están escuchando este podcast. Dice: México tiene una gran tradición de chamanes, hechiceros, curanderos y nahuales, o nahuales con G. Todos los pueblos y ciudades de nuestro país tienen al menos un nahual. Su nombre en náhuatl es nahuali, que significa lo que es mi vestidura o piel. Se refiere a la habilidad del nahual de transformarse en una criatura mitad hombre, mitad animal, ya sea un tecolote, un jaguar, un águila o un coyote. Pongo aquí un paréntesis porque en las historias que me han platicado en el programa, por ahí salió algo que me llamó mucho la atención. Y es que los nahuales no tienen como que la habilidad de convertirse en cualquier animal. Solamente son animales que ellos o ellas pueden derrotar con sus propias manos. Vaya, no vamos a ver un nahual que se pueda convertir en un elefante o en un tigre o no sé. Digo, eso es lo que yo me imagino. Debe de haber alguna otra forma en la cual los nahuales eligen en qué animal convertirse, pero bueno, ese comentario se los quería hacer para que también entrara dentro de este contexto. Para los pueblos prehispánicos, el nahuali era uno de los hechiceros llamados Tlacatecolotl, hombres búhos, lo cual indica que solo aparecían de noche. Antes del apogeo de las grandes civilizaciones prehispánicas, como la mexica o la maya, los indígenas yaquis, tarahumaras y seris que vivían en el norte de México y en el sur de Estados Unidos cerca del 900 después de Cristo ya tenían nahuales. Estas civilizaciones se hallaban asentadas en parte de lo que hoy son los estados americanos de California, Nuevo México y Texas, los estados mexicanos de Chihuahua, Baja California, Sonora y Sinaloa. Ellos creían que si un hombre puede llegar a conocer su espíritu primitivo o nahual, entonces lo podía usar para curar a la gente y practicar la magia. Muchos dibujos primitivos en viejas cuevas muestran a personas como hombres lobo. Ojo con esto, ¿eh? En la cosmovisión mexica, los nahuales eran protegidos por Tezcatlipoca, el señor de la noche. Y la leyenda cuenta que un nahual podía desprenderse de la piel y transformarse en una de las criaturas. Hay relatos que vienen de la época colonial y que han llegado hasta nuestros días gracias a la tradición oral, en la que los cazadores mexicas y españoles contaban que durante la noche habían matado a un animal y al amanecer el cadáver se había transformado en el de un hombre. Y sí, esto pues está súper interesante porque nos explica de dónde vienen los nahuales, desde qué años. Y me imagino que esto debe de venir desde más atrás todavía. Es lo que yo creo.
De hecho, por ahí contaban una historia sobre una mujer que por las noches salía de su casa. Entonces su esposo se quedaba a dormir. De hecho, la mujer le preparaba de cenar algo en específico que hacía que el hombre durmiera, pero plácidamente, ¿no? Entonces la mujer se iba en la noche y regresaba hasta el otro día en la mañana. Y la gente del pueblo sabía que esta mujer algo traía entre manos. Entonces, pues la conocían como la bruja, ¿no? Y obviamente cuando se cuenta un chisme o algo como esto, el último en enterarse es la familia, probablemente, de la persona, ¿no? Y pues el hombre no había escuchado lo que decía la gente sobre ella. Decían que se robaba a los niños, que se comía a los animales y cosas así, ¿no? Entonces alertaron al esposo y le dijeron: oye, hey, tu esposa trae algo ahí entre manos, algo raro está pasando. En la noche sale y se convierte en X animal, no sé si era un guajolote o un halcón, no, la verdad es que no recuerdo muy bien en qué se convertía, pero se convertía en un animal. Y la gente que la había seguido se había dado cuenta que ella dejaba su piel de humano metida abajo de un lugar donde se cocina, un tipo horno. Ahí escondía la piel y se iba, ¿no? Iba en la noche al pueblo a robarse a algún niño, o no sé, las fechorías que fuera a hacer. Entonces la gente le dijo al esposo: ¿sabes qué? Tu esposa ahí está medio rara, chécala. Y pues el esposo, pues primero no creía, ¿no? Y después, pues dijo: vamos a ponernos las pilas. Entonces, el esposo durante la cena se hizo pato, no se hizo güey. Y hizo como que se acababa la cena. Y ya, se fue a dormir. Como todas las noches. Entonces, pues lo que sea que estaba en la cena que le provocaba el sueño, no logró cumplir con su cometido, porque el señor no lo había comido. Para esto el señor se levanta en la madrugada y empieza a buscar a la mujer. Híjole, esta canija me está haciendo infiel, o no sé, porque pues no está. ¿A dónde se habrá ido? Empezó a buscarla y a buscarla, hasta que se acordó de que la gente le había dicho que ella guardaba su piel bajo el horno. Y fue a buscar la piel de la mujer y lo encontró. Entonces se sacó de onda, ¿no? Se asustó muchísimo porque pues obviamente era su mujer y pues él no sabía lo que estaba pasando. Para no hacerles el cuento tan largo, el señor pues no pudo dormir bien esa noche. La mujer llegó en la madrugada, se fue a dormir con él. Y en la mañana todo normal. Entonces el señor se hizo güey. No le dijo nada, ni mucho menos. Fue con alguien del pueblo y esa persona del pueblo le dijo que lo que tenía que hacer para, pues ahora sí que acabar con ese hechizo o maleficio, lo que sea, era poner sal dentro de la piel de la mujer, el cuerpo, ¿no? Lo que había dejado. Y pues así hizo el señor. Igual, otro día no se comió la cena, se hizo pato, se fue a dormir. Y en la madrugada se levantó y vio la piel de la esposa ahí. Pues agarró la sal, llenó la piel de sal y pues se fue a dormir. Pasadas las horas, la mujer llegó, se intentó poner la piel y se quemó toda. Entonces imagínense los gritos de la persona, quemándose y todo. Y pues el señor se levantó y fue a ver qué es lo que estaba pasando y encontró a este animal, sea lo que sea que era, porque no recuerdo muy bien qué era, si era un guajolote, qué era, pues retorciéndose del dolor, y era la esposa, ¿no? Entonces pues se salió de ahí, se fue y ya no regresó. Y pues obviamente la piel se quedó ahí hecha trizas y pues el animal desapareció. Entonces el señor pues se quedó sin esposa. No sé si fue una buena idea haber hecho esto, señor. Haber quemado. Digo, si le hacía de cenar tan rico y le hacía de comer y le cumplía, ¿por qué no? ¿Por qué hacer esto? Pero bueno, es parte de la historia de los nahuales que cuentan. Y vamos a continuar leyendo el escrito que hay por aquí acerca de los nahuales. Está súper interesante. El nahual deja su forma humana por un tiempo determinado para adquirir la de un animal elegido.
Existen varias versiones de cómo se logra esta metamorfosis. Una asegura que el brujo simplemente desaparece y se encarna en el animal a voluntad. El chamán afirma ser capaz de incorporar su conciencia al cuerpo de un animal ya existente. O sea, es como un dron, ¿no? La persona pues dice, me voy a convertir en un halcón, y se mete en el cuerpo del halcón y lo empieza a controlar a través de la mente. Ya he escuchado acerca de eso antes, está interesante. Sea de una forma u otra, hay una afinidad psíquica, una especie de parentela del alma entre el chamán y el animal que se transforma, como si se tratara de un avatar, lo que les decía yo del dron, que no está muy loco eso, ¿eh? Otra dice que se fragmenta, por lo cual se desprende de modo deliberado de parte de su cuerpo, los ojos, las piernas, un brazo o incluso los intestinos. De este modo, si se quiere acabar con un nahual, el mejor método es seguirle y observar dónde realiza su transformación para robarle parte del cuerpo de la que se desprendió, ya que de este modo le será imposible volver a su forma original y al amanecer morirá. Otra más afirma que el cuerpo dormido de la bruja permanece en su casa mientras su espíritu vaga en la figura de un animal. En este caso, para evitar que alguien toque su cuerpo dormido, el nahual debe dar 7 volteretas. Y eso me recuerda otra historia que me platicaron en el programa hace tiempo, y la voy a contar aquí con ustedes porque pues ustedes son el público VIP. Y básicamente cuenta la historia de una mujer que vivía en San Luis Potosí, en el área de Soledad de Graciano, que por cierto, si son de aquí de México y van a Soledad de Graciano, váyanse a comprar unas enchiladas potosinas ahí, porque están bien ricas en Soledad. Creo que de ahí salieron. Pero bueno, volviendo al tema, ya me dio hambre. La mujer pues se encontraba en este rancho, en esta casa, que tienen los baños afuera, son letrinas, creo que se les llama. Y pues salió al baño en la noche, ¿no? Entonces dice que a lo lejos se escuchaban como gritos muy fuertes de dolor. Y pues la persona pues se sacó de onda, ¿no? Y fue al lugar en donde se escuchaban los gritos. Y tenía ella una especie de valla, la que se usa para mantener a los animales en tu propiedad, de esos que tienen picos, ¿no? Y dice que había un gran pájaro enorme metido entre pues estas ¿cómo se llaman? Se me fue la onda. Estas vallas, por así decirlo, sí, vallas. Estaba metido ahí y se estaba revoloteando, ¿no? Entonces, pues la persona dijo, bueno, pues era un animal, ¿no? No hay nada de que pues sorprenderse, ni mucho menos. Era un pájaro muy grande. Dijo, pues lo voy a ayudar. Entonces se acerca, le ayuda a zafarse. Y pues el animal básicamente se suelta, lo voltea a ver y sale volando. Y cuando sale volando se convierte en una mujer y se empieza a reír, pero a carcajadas fuertes. Ahí fue cuando a la persona se le cayeron los pantalones del miedo, ya se imaginarán. Y esta historia me la cuentan como real, pues la persona se fue corriendo y pues desapareció. Bueno, desapareció la bruja o el nahual o lo que sea que estaba ahí, pero se convirtió en un animal. Era un animal y se convirtió en una persona. Entonces, pues sí pudo haberse tratado de un nahual. No sé si las brujas tengan la habilidad de convertirse en animales también, es lo que dicen. Bueno, lo de las brujas son como más bien bolas de fuego, es lo que dicen. Pero esto fue lo que pasó con el nahual. Y pues eso es una de las historias que también me han platicado. Los españoles decían que el nahual solo podía transformarse durante la noche y atacaba a sus hijos con hechizos infernales. La Santa Inquisición persiguió a los nahuales durante mucho tiempo, pero la gente creía en su poder y a veces los protegían, especialmente en las comunidades indígenas. En la región de los Tuxtlas, la creencia en los nahuales está muy arraigada. Se asegura que hay personas que pueden transformarse en aves y que tienen el poder de volar. Salen en días de luna llena y se metamorfosean en tecolotes, tapacaminos y guajolotes. No sé qué sean tapacaminos.
Si alguien observa que un ave se posa en su casa varios días consecutivos, puede inferir que no se trate de un ave común y corriente, sino de un nahual que busca un mal para uno de los habitantes de esa casa. Híjole, pues ya saben. Digo, tampoco no es como que para que... No estamos aquí proponiendo de que si ven algún animal extraño en su casa le agarren a pedradas o no sé. No va por ahí, porque pues realmente no sabemos a final de cuentas. Y esto que menciona acerca de esta... Que se pone encima de las casas y todo esto, me recuerda también a otra historia que me platicaron hace tiempo y se las voy a contar. Básicamente la historia trata de una persona que se encontraba en su casa en la noche y de repente empezó a escuchar así como si rasguñaran el techo de la misma casa, que por cierto era como una casa de lámina, algo así. Entonces se escuchaba mucho, era muy ruidoso, ¿no? La persona sale de la casa y al momento de asomarse al techo de la misma ve un pavo real o guajolote, como le quieran decir, trepado encima de la casa. Entonces, pues obviamente la gente de rancho usualmente está armada, ¿no? Sacó de su casa un rifle y le pegó un disparo. Dice que le llegó a pegar en la pierna al guajolote o al pavo y este se fue. Entonces cuenta que algunos días o semanas después de que pasó esto, había una señora que en el pueblo o en el rancho decían que era la bruja, ¿no? La conocían como la bruja ahí del rancho. Y esta estaba cojeando y tenía una venda en la pierna. Entonces, pues imaginó, ¿no? Ató cabos y dijo, bueno, pues si le disparé y le pegué en la pierna y la señora esta trae pues la pierna vendada de alguna forma, yo creo que probablemente se trate de ese nahual, ¿no? De ese guajolote. Y como estábamos comentando hace un momento, decía el escrito, la leyenda de los nahuales tienen partes oscuras perdidas en el pasado, en la mágica cosmología mexicana, y difiere mucho dependiendo de las fuentes. O sea, ese es el teléfono descompuesto, ¿no? Pues se basan en leyendas locales que se adecúan a la región donde éstas se cuenten. Ahora, ya habiendo dicho esto, ya habiéndoles comentado acerca de algunas de las leyendas y cómo se mezclan y cómo se actualizan, pues déjenme comentarle, dice, en lo que respecta a su relación con la naturaleza hay que destacar que los animales eran seres muy cercanos a la divinidad. Numerosas eran las deidades que se vinculaban de alguna u otra forma con los animales, ya fuera porque la deidad o el dios era un animal como Xolotl y su nahual el perro, por su nombre como Quetzalcoatl o la serpiente emplumada, o Huitzilopochtli, colibrí de la izquierda, por sus atavíos zoomorfos o porque se creía que el numen tenía la capacidad de manifestarse como un animal, además de ser muy próximos a las deidades del panteón mesoamericano. Muchos animales tienen un papel preponderante en los mitos, tanto en la de la creación del mundo como la vida de las personas. Pues ahí se acaba el artículo que quería compartir con ustedes, que se me hizo súper interesante. También encontré algunas historias de los nahuales a través de internet y también se me hacen muy muy interesantes. Voy a contar una de esas a continuación. Dicen los abuelos que estos nahuales se convierten en bestias o en cualquier otro animal para poder hacer sus fechorías. Una de esas tantas leyendas ocurrió hace ya más de 50 años. El llamado nahual, mitad hombre, mitad bestia, esperaba el anochecer para aparecerse por las calles y robarse a los niños, principalmente los recién nacidos. En ese entonces las familias escuipanenses vivían aterradas principalmente en los hogares donde había mujeres que recién habían dado a luz y que este nahual las buscaba para arrebatarles a sus hijos. El temor de las personas cercanas a ellas era tanto que no dejaban que se quedaran solas en sus casas. Siempre había alguien que estaba al pendiente de ellas por lo que pudiera pasar. Luego,
de que por todo el municipio se corriera la voz de que ya eran varios los niños los que el nahual se había llevado, un grupo de hombres se organizó para tratar de atraparlo y darle muerte. Y solo de esta manera terminarían con tanta maldad, decían. En una ocasión, cuando el nahual buscaba meterse a una casa que se encontraba a las orillas de la cabecera, los hombres que todas estas noches vigilaban el pueblo lo sorprendieron y le dispararon en una de las piernas. Ándale, por lo que salió corriendo rumbo al monte. Detrás de él se fueron todos los que buscaban cazarlo. Horas después lo encontraron moribundo entre los matorrales. Su apariencia ya no era la de un animal feroz, ya que nuevamente tenía el rostro de un ser humano, pero sus manos eran como las de una bestia. Ahí, frente a todos, estaba agonizando el nahual, que todo el pueblo quería ver muerto. Los pobladores cuentan que se trataba de un brujo que vivía cerca de la capilla del gallo y que era sabido por todos que se dedicaba a hacer maldades. En ese momento, los hombres terminaron por rematarlo. Era la vida de él o la que siguiera dañando con su maldad a las mujeres. Nunca se supo lo que hacía con los niños o por qué se los robaba, si los regalaba o los mataba. Lo que sí es que después de la muerte de este nahual, los pobladores ya no volvieron a saber de la existencia de otro ser de este tipo. Se dice que en las comunidades vecinas algunos nahuales han aparecido y que también los han matado. Pero esa es otra historia. Oigan, buena historia. Y yo pensé que iba a sacar de que el señor andaba acá después de que le dispararon en la pierna, se habían encontrado un señor. No, pero acabó, o sea, lo acabaron, ¿no? Lo terminaron rematando y pues ahí se acabó el maleficio de este nahual. ¿Cómo ven? ¿Qué opinan? Y bueno, vamos a seguir con las historias que cada vez se ponen más interesantes y cada vez se ligan también más, ¿no? Vuelvo a lo mismo del teléfono descompuesto. A lo mejor se contó en un lugar y se fue pasando de generación en generación y se fue deformando o actualizando la historia, ¿no? Esta historia, que se llama La leyenda del nahual, dice así. Dice una leyenda antigua que todas las personas del mundo tenemos el espíritu de un animal guía desde que nacemos. Durante nuestros sueños ellos se manifiestan y nos aconsejan. Este espíritu que nos acompaña se llama nahual. Yo nunca he tenido sueños con animales que me aconsejan, ni mucho menos, ¿eh? Sin embargo, hay brujos que realizan pactos con el diablo para poder transformarse en un nahual y poder llevar a cabo sus malignos planes. Aunque suene increíble, hay cientos de historias de miedo que la gente cuenta acerca de la existencia de nahuales, como el caso de Zacatlán de las Manzanas en Puebla. Esto en 1896. Cuando un día cualquiera, una gigantesca ave arribó al pueblo poblano para atemorizarlo durante 2 meses, en los cuales todas las noches atacaba a personas inocentes, especialmente a niños. Causó tanto furor la noticia que incluso los periódicos recomendaban a los habitantes del pueblo encerrarse cada que el sol se ocultaba. Hasta que un día, los lugareños, cansados de esperar quién sería la siguiente víctima, decidieron ir a la casa de la misteriosa criatura a la barranca, pues sospechaban del brujo del pueblo que vivía a las afueras. Cuando llegaron a la choza del brujo nahual, encontraron al hombre en medio del ritual para transformarse en animal. Cuando estaban a punto de atacarlo con machetes, este ya se había convertido en un ave, al cual después de una lucha pudieron terminar con él. Así como en este pueblo existen muchos lugares en México donde los nahuales habitan otra historia. Y esto pasó en Oaxaca, dice. Cuenta acerca de un hombre nahual convertido en una víbora que trataba de arrebatarle la vida a un bebé. Cuando su hermano se acercó a ver, descubrió que el animal estaba alrededor de su cuello. Lanzó a la víbora fuertemente contra la pared, pero aún herida, ella logró escapar. Al siguiente día, un vecino anciano que no quería a la familia amaneció con dolores de cuerpo que prácticamente no le permitían moverse, como si lo hubieran estrellado contra la pared. O sea que era el vecino que andaba ahí de metiche, ¿no? Y fíjense, hay un
hay un término que se usa en, pues en Estados Unidos, por así decirlo, que son los shape shifters. Y así se les conoce a los nahuales en Estados Unidos o en algún otro lugar, ¿no? Y vaya, en otros países también existe, ¿no? Estoy leyendo, por ejemplo, que en Armenia se les conoce como Nang, Nhang. En la India se le conoce como Naga. Y hay bastantes, o sea, la verdad es que si hay algo que suene, pues no sé, quizás puede ser verdad, ¿no? Yo no conozco, la verdad, a ningún nahual. Me han platicado muchas historias sobre los nahuales. De hecho, mi papá, que en paz descanse, me platicaba una historia sobre un nahual que vivía cerca del pueblo donde él nació, que se llama Tamuín, en San Luis Potosí. Y que este nahual se convertía en burro. Entonces la gente sabía que él era un nahual. O sea, ya todos lo conocían como eso. Y le tenían alguna especie de miedo o respeto al mismo, ¿no? Y sí, me llama mucho la atención esto del shapeshifter, que tiene, básicamente lo describen como que tiene la habilidad de transformarse físicamente en algún superhumano o en algún animal. Tiene que ver con los tótems y todo esto. ¿Se acuerdan de los tótems de los indios? Creo que son los navajos, que tienen estos tótems en Estados Unidos, mitad animal, mitad humano. Yo creo que es algo más o menos por ahí. Entonces, pues sí me llama mucho la atención esto. Vaya, no he encontrado yo una evidencia fuerte sobre los nahuales. Claro que me encantaría encontrar alguna. Y pues bueno, seguiremos platicando historias sobre esto. Ok, vamos a cerrar con esta historia de nahuales. Espero que les haya gustado el podcast y de nuevo les agradezco por estar aquí conmigo. Dice: el padre de Pedro y él vivían muy felices en una finca cerca del norte de Veracruz, en México. La historia que narraremos a continuación es totalmente cierta y real, aunque la misma sucedió en el año de 1985, un año después de que yo naciera. Yo soy del 84. Pero todos lo han conservado como un hecho que nunca jamás van a olvidar en sus vidas. El padre de Pedro era administrador en un poderoso ganadero de Pánuco. El trabajo de acarrear el ganado era algo pesado. En un día muy fuerte, don Noel y su hijo Pedro decidieron quedarse en el ganadero, ya que no querían que los cogiese la tarde en el camino, pues el trabajo de hoy había sido más pesado que los anteriores, obligándolos a quedarse en el ganadero. Aunque no tan preocupados porque tenían todo lo necesario para pasar la noche bastante cómodos, los ayudantes Pedro y don Noel decidieron cenar haciendo una fogata en un lugar, conversando sobre todas las actividades que les deparaba la semana entrante. Pero Pedro captó algo muy extraño mientras ellos conversaban. Un fuego iba y venía en el potrero, algo aterrorizante, pero don Noel y los demás, lejos de estar despavoridos, estaban sonrientes. Todos apoyaban la teoría de que ese fuego punzante que iba y venía pertenecía a brujas que se paseaban por el lugar. Ya era costumbre que los molestaran esas horas, en especial en aquel lugar solos donde muchas ánimas les encanta pasear a horas de la madrugada. Aunque don Noel se mostraba bastante seguro de sí mismo, Pedro no lograba conservar la calma, obligando a esconderse dentro del ganadero y protegerse en un pabellón. Las brujas eran capaces de oler el miedo, pero don Noel, un simple mortal, podía oler el miedo de su propio hijo, cosa que le preocupó bastante. Por ello, entró al ganadero y fue por su hijo diciéndole: ¿de verdad crees que ese pabellón te va a proteger? Si las brujas te quieren hacer daño, basta que sepan dónde estás para lastimarte. Nunca demuestres el miedo. Luego de las palabras, Juan intentó dormir, pero era imposible e inquietante sacarse esas cosas que había visto esa noche. A la mañana siguiente, notaron que entre los trabajadores faltaba alguien. Este
llegó con la ropa rasgada a desayunar tarde en el rancho, luego de que habían emprendido el camino largo desde el ganadero. A ellos les sorprendió su estado. Sin embargo, don Noel, que era quien daba la palabra, no dijo absolutamente nada y lo dejó pasar. Una noche, don Noel estaba durmiendo tranquilamente y le llegaron a tocar la puerta de su casa desesperadamente. «Don Noel, necesito que atienda, por favor». El hombre salió asustado. «¿Qué pasa?» «Don Noel, debo decirle algo». El jefe de la comisaría estaba parado frente a la casa de don Noel y con una mirada seria le dijo: «Señor, uno de sus trabajadores, Juan, es un brujo. Practica magia negra y se está convirtiendo en una especie de lobo todas las noches para asustar a nuestros hijos en el pueblo. Además, acosa a las mujeres y ya nos está volviendo literalmente locos. Le exigimos que lo despida y lo mande bien lejos de este lugar, o usted deberá enfrentar los daños que el hombre esté causando». Don Noel se rascó la cabeza y le dijo al comisario: «Déjeme dormir y mañana me paso temprano a su oficina». Don Noel cumplió y fue temprano a la oficina del comisario, explicándole que si no le probaba que él estaba transformándose en un nahual, no estaba dispuesto a despedirlo de ningún modo. El comisario de la policía estaba consciente que Juan no se dejaría tomar pruebas mínimas mientras se transformaba, pero sí estaba seguro de que era por la ropa que llevaba puesta, pues como animal, que era el mismo Juan, ¿no? Don Noel sí sabía que era un gran problema, pero no iba a despedirlo sin motivo. Él era justo y no iba a dejar que un simple hombre lobo dañara la imagen que tenía de uno de sus mejores trabajadores. Sin embargo, la gota que derramó el vaso para don Noel desafortunadamente ocurrió. Juan destruyó todo el trabajo que él mismo había hecho el día anterior. Lo peor es que dicho trabajo le cobró ese día y se embriagó tanto que se fue a su casa a dormir. Tanto le indignó tanto a don Noel que este fue por la escopeta y marchó a la casa de Juan para propinarle la muerte. Don Noel tiene una mano justiciera demasiado severa, que gran sorpresa que llegara a su casa se encontró con el comisario y un montón de gente afuera de la casa de Juan. Y este no estaba ni siquiera en su casa, pero don Noel notó que a lo lejos entre los matorrales se estaba ocultando. Fue el único que lo vio, mientras los demás estaban quemando la casa de Juan. El hombre emprendió a buscar el animal y soplando tiros al aire para apuntarle y matarlo, llegó a acertar. Pero cuando se acercó a mirar en donde había quedado el cadáver, solo encontró la ropa de su antiguo trabajador. Al amanecer, todos estuvieron buscándolo, pero duraron varias semanas y luego pasaron años donde no lo volvieron a ver. Se dice que Juan, o el Nahual, aún vive por estos lugares después de tanto tiempo. Sigue vivo, y lo peor de todo es que su vida se ha alargado. Los nahuales viven más que los humanos y como su hogar ha sido quemado, seguro con él también se fue el libro de magia negra que permitía convertirse en un animal feroz. Juan vive en los campos y maizales de noche, se alimenta de animales y de lo que encuentre. Si alguna vez te llegas a quedar en los campos de noche, recuerda nunca tener miedo y ni siquiera intentes protegerte de dicho animal, porque esta cosa puede percibir el miedo más que cualquier bruja, pues hablamos de un nahual que ha dejado de ser humano desde entonces. Y pues ahí está la historia del nahual. De nuevo quiero agradecerles a la gente que estuvo aquí en el programa, en el podcast especial exclusivo de Miedoscope. Espero que les haya gustado. Si quieren algún tema en específico, mándenme un correo a miedoscopemx@hotmail.com. Con mucho gusto los leo y pues estaré hablando de los temas que ustedes gusten. Mi nombre es Julio Flores. Yo les recuerdo a todos que el miedo no tiene horario. Que descansen.